Era el año de 1969 cuando salió la primera memoria RAM al mercado. Hoy, 55 años después de este suceso, se hace el lanzamiento de un nuevo tipo de memoria RAM que va a cambiar y estandarizar absolutamente toda la memoria RAM, tanto para equipos de escritorio como para equipos portátiles, con un nuevo estilo, el cual definitivamente es muy diferente al que tenemos en la actualidad, y este va a tener también nuevas velocidades y nueva manera de trabajar con nuestra computadora. Por lo tanto, 55 años después, señores, vamos a ser partícipes de un cambio muy grande en el mundo de las computadoras. Y ahora, pensando en esto de que fue hace 55 años que inició la memoria RAM y que ahora vamos a ser partícipes, me trae los recuerdos perfectos de cuando yo empecé en este mundo de las computadoras a muy temprana edad, viendo cómo otras personas le movían a la computadora y me decían, vente, muévele tú, no pasa nada. Y con esto fue obviamente la memoria RAM. Empecé justo con moverle una computadora con la memoria RAM, porque en aquel entonces la memoria RAM se definía como un componente que realmente nos daba más rendimiento cuando nosotros la actualizábamos, cosa que hoy en día es algo diferente, que voy a platicar más adelante al respecto. Pero en aquel entonces había tan poca memoria RAM en el mercado, hablando de sus capacidades, de la cantidad de megabytes que tenían, que cuando nosotros lo cambiábamos y añadíamos más memoria RAM, pues veíamos que la computadora iba súper fluida, iba muchísimo más rápida. Entonces era algo que, pues sí o sí, en aquellos entonces, cuando yo tenía un Pentium 2 y computadoras Pentium 3, a la maíz, máquinas 486, máquinas, no quiero recordar tanto y no quiero que ustedes ahí saquen conclusiones de la edad del buen proto. No quiero que lo hagan. Mejor síganme viendo el joven como siempre ustedes lo han hecho. O bueno, algunos, porque luego otros me dicen, no, estás bien ruco, mi proto. Pero bueno, eso no tiene relevancia. Entonces, en aquel entonces, que tenía una computadora Pentium 2, yo era muy joven. Tenía menos de 10 años en aquel entonces y era muy joven. Recuerdo que iba el técnico, el buen Luis, a actualizar la memoria RAM, pero él me decía, dale, tú cámbiala. O sea, no necesitamos un equipo específico para esto, algo sumamente avanzado, no lo voy a quemar. Dice, no, tú dale, no te preocupes. En aquel entonces yo sí veía las computadoras, veía los componentes electrónicos y todo esto lo veía así como de, no puedo tocar nada de esto porque algo va a suceder. O sea, dale, quitaba el seguro, quitábamos la memoria RAM, poníamos la otra y yo decía, ya, así es fácil, así es sencillo. Sí, mi proto, tú tranquilo. Bueno, me decía por mi nombre, ¿verdad? Todavía no tenía este apodo. Y como resultado de esto, prendía la máquina y obviamente iba muchísimo más fluido, porque eran tan cortas las capacidades, eran tan pequeñas las capacidades de las memorias RAM en aquel entonces, que si añadíamos otro módulo de 256 megas, pues obviamente teníamos mucha más capacidad para almacenar las cosas que utilizábamos en tiempo real, que de hecho es así como funciona la memoria RAM. Aquí muchos me van a preguntar, o se van a empezar a preguntar varias cositas importantes acerca de las computadoras, de oye, la memoria RAM o el disco duro, o qué diferencia es esto y el otro. Pues nosotros tenemos cursos totalmente para que vayas de cero a experto en el conocimiento de las computadoras para videojuegos y profesionales. Pero no solamente eso, sino que también te enseño completamente en nuestros cursos a cómo monetizar tu pasión y poder dedicarte a esto, o sea, si tú lo quieres y así tú lo deseas, y que puedas realmente hacer una carrera a base de esto y que pueda irte muy bien en ello. El link está en la descripción en Vortex Academy, que no solamente tenemos esto, sino muchos más beneficios que tienes que checarlos ahí en el link que te dejo en la descripción. Ahora, vamos entonces a hablar un poquito más de esto de la memoria RAM, porque cuando yo entré con la memoria RAM, pues conocí la DDR, ¿ok? No conocí las memorias RAMs anteriores a estas, porque había diferentes tipos de memoria RAM, de cómo funcionaban, de cómo trabajaban, pero realmente las que tenemos en la actualidad son las DDR, que son las Double Data Rate. Y aquí afortunadamente yo empecé con las memorias RAM DDR, ¿ok? La memoria RAM que en la actualidad seguimos utilizando, simplemente que hasta la versión 5. Hay DDR, luego DDR2, DDR3, DDR4, DDR5. Fueron avanzando así las generaciones durante toda esta historia que llevo con las computadoras, pero yo inicié con estas. Anteriormente había otros estilos de memoria RAM, ¿vale? Sí, no han sido toda la vida DDR, y cuando se inventó la memoria RAM, nosotros teníamos otras muy
diferentes a la actuales, que de hecho eran tarjetas gigantescas. Yo creo que están viendo aquí un ejemplo en la pantalla de cómo eran en verdad totalmente diferentes a la actualidad. Pero yo como empecé con estas memorias DIMM, con este formato que en la actualidad seguimos utilizando, que es un formato algo alargado, es un rectángulo algo alargado, que tenemos ahí múltiples pines para hacer conexión a nuestra tarjeta madre. Eso es lo que va a cambiar y ahorita vamos a hablar de ello, pero quiero que también tengan un poquito más de contexto de estas memorias RAM, porque tenemos dos tipos de memoria RAM. Ahorita que dije DIMM, tenemos también la SO-DIMM, que es para las laptops, para las computadoras portátiles. Entonces tenemos dos tipos de memoria RAM, las cuales se diferencian por sus tamaños, que son específicas para una cierta tipo de computadora, para cierto tipo de tarjetas madre, ¿ok? Que la SO-DIMM es la que utilizamos nosotros con las laptops y la DIMM es la que utilizamos nosotros en estas computadoras de escritorio. Son más grandes y la diferencia es la cantidad de pines que tienen y su tamaño, también como el voltaje a los que van a trabajar estas memorias. De hecho, nosotros por diferencia de pines podemos ver aquí una imagen, una tabla donde nos enseña que la DDR tenía 184 pines y hablando de la SO-DIMM vemos 200 pines, DDR2 240 pines y 200 pines en la SO-DIMM, DDR3 240 pines y 204 pines en la SO-DIMM y así, bueno, ahí vamos a ver la tablita de las diferencias de las memorias RAM DIMM y SO-DIMM, que es su tamaño, ¿ok? Entonces nosotros vemos todo de DDR, que es Double Data Rate, lo que significa en español tasa de datos doble, que son el estándar de las memorias RAM en la actualidad. Nosotros vemos que también dice SDRAM, así se llaman la memoria RAM que tenemos en la actualidad, que en general es memoria de acceso aleatorio dinámica sincrónica. Que sincrónica significa que sucede al mismo tiempo. Creo que por su propio nombre es muy fácil entender cómo es que funciona la memoria RAM. Su funcionamiento es bastante básico. Lo que hace es que almacena en tiempo real, no almacena los datos para quedarse en la memoria, sino que almacena en tiempo real todos los programas que nosotros estamos abriendo o está almacenando nuestro sistema operativo que arrancó. Así es, se va de nuestro disco duro o nuestra unidad de estado sólido hacia la memoria RAM para poder arrancar y trabajar en tiempo real con las cosas o con los programas o el sistema operativo, mejor dicho. Entonces, una vez que está ahí la memoria RAM, nosotros estamos trabajando en Photoshop, estamos abriendo ahí Chrome, estamos ahí trabajando en lo que sea de nuestra computadora en tiempo real. Una vez que nosotros cerramos, se sale de la memoria RAM, ¿ok? El programa se sale de la memoria RAM, estos datos que teníamos nosotros almacenados en tiempo real y se libera la memoria RAM. Por eso, anteriormente, hace muchos años, cuando yo empecé en esto, teníamos tan poquita memoria RAM de 64 megabytes que nosotros con el simple hecho de abrir luego el sistema operativo pues no le alcanzaba. Entonces, ¿qué hace la memoria RAM? Cuando no le ajusta, pues se va definitivamente hacia nuestro almacenamiento, hacia nuestro disco duro o hacia nuestro SSD y lo almacena en tiempo real ahí para estarlo utilizando. Pero resulta ser que las velocidades de una memoria RAM a comparación de un disco duro o de una unidad de estado sólido es abrumadora. Es una velocidad muchísimo más alta de lo que nosotros nos podemos imaginar con un disco duro o una unidad de estado sólido. Entonces, cuando hace eso la memoria RAM, que se queda sin almacenamiento, cuando tú la saturas completamente, se va al disco duro, se va a la unidad de estado sólido, pues lo que va a hacer es alentarse muchísimo ya los procesos que empieces a hacer de ahí en adelante, porque ya lo que tienes tú cargado, pues está utilizando toda la RAM y tú quieres hacer algo más, pues se va a ir a la unidad de estado sólido. Entonces vamos a estar trabajando en tiempo real con las velocidades como si estuvieras transfiriendo datos. Creo que el cómo funciona la memoria RAM es bastante simple y fácil de entender. Entonces nosotros tenemos esta memoria RAM nueva que viene al mercado a cambiar un poquito el cómo no trabaja, porque va a seguir trabajando del mismo estilo aparentemente. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ello, pero lo que sí es que va a cambiar totalmente el formato. Entonces, estos dos formatos que tenemos, el SO-DIMM y el DIMM, tenemos que tenerlo muy bien en mente ahorita para que veamos esto nuevo que va a pasar. Ahora, la memoria RAM en la actualidad se rige por dos situaciones o dos cosas para sus velocidades. Nosotros tenemos los megatransfers, que es la velocidad a la que recibe y regresa la información, o sea, al momento de estarla trabajando son los megatransfers, y nosotros tenemos tiempos de latencias, ¿ok? Los rascas y todo esto que viene en las especificaciones de la memoria RAM. La latencia es simplemente el tiempo de respuesta que tiene la memoria. Una cosa es lo rápido que está mandando y trayendo la información y otra cosa es el tiempo
de respuesta para mandar y traer esa información. Creo que también esto se da a entender. Aquí, cuando nosotros vamos mejorando en generaciones de la memoria RAM, que vamos de DDR1, bueno, la DDR, la DDR2, DDR3, fueron mejorando estos. ¿Ok? Fueron mejorando los megatransfer, la velocidad a la que trabaja el chip de memoria que tenemos incluido en nuestras memorias RAM. Por eso hay de diferentes estilos y sabores. Vemos memoria RAM en la actualidad que ya tenemos la memoria RAM DDR5, la cual nosotros encontramos un estándar de 4800 a 5200 megatransfers. Eso es un estándar. Pero ojo, hay fábricas como G.Skill, que hizo un récord mundial a mediados del 2023 de 11,240 megatransfers por segundo. Así es una locura, más del doble de lo que nosotros tenemos en estándar en la actualidad. Pero ahí va a venir lo interesante en la nueva memoria RAM que vamos a estar utilizando, que estas velocidades se va a volver un estándar, una locura completamente. Ahora sí que nosotros entendemos perfectamente todo lo de la memoria RAM, que vemos de la memoria RAM DDR5 que tenemos en la actualidad, sus velocidades. Bueno, rápidamente, la DDR4 veamos un estándar de 3200 megatransfers, la DDR3 veamos un estándar de 2400 megatransfers, y así íbamos para atrás cada vez más lentas obviamente, y ahora para adelante cada vez más rápido. Entonces, ahora sí vámonos con algo sumamente interesante que me encontré también hace unos días. Estaba navegando por internet y me di cuenta que viene un título muy llamativo, que me gusta luego ver este portal, porque el título le pone: revolución en el mundo de las PCs y portátiles. Ambas plataformas usarán la misma memoria. Así es, y en el título dice CAM M2. Dice: a la hora de comprar una memoria RAM para PC o portátil, la diferencia es bastante obvia. Se las acabo de explicar, una es SODIMM y la otra es DIMM. Y dice: ¡hala, chavales! Que esto ha sido igual durante muchos años, pero puede que pronto veamos este nuevo formato ya en el mercado, porque se acaba de presentar en los días anteriores, ya que se presentó por SK Hynix. Hynix en la actualidad es la fábrica que hace las memorias para la mayoría de memorias RAMs que hay en el mercado, en conjunto con Samsung, ¿vale? Porque luego encontramos los chips de memoria en las memorias RAM de G.Skill, Corsair, Team Group, o la mayoría de las memorias que utilizamos de Hynix o de Samsung. Y Hynix, como es una empresa que se dedica a fabricar todas estas memorias, pues acaba de crear la memoria LPCAMM MM2, que no solo llegará a portátiles, sino también a PCs de sobremesa, que la verdad va a ser una chulada. Las LP, escuchen muy bien, la memoria LP es la que utilizamos nosotros en la actualidad en nuestros dispositivos portátiles, la cual va soldada a la tarjeta madre. Entonces ya están haciendo mención que esta va a ir para computadoras de escritorio y para computadoras portátiles, no solamente soldadas, sino que se va a conectar de cierta manera. Y está algo curioso, porque como ustedes la vieron aquí al principio, pues vean, este es un formato nuevo y un diseño algo curioso, ¿ok? Algo, la verdad, curioso, que lo estoy viendo por acá, que la verdad, pues no sé cómo vayamos a trabajar perfectamente en él, pero ya es un formato grande, ya no es un formato para portátiles así básicos o un formato para celulares, sino ya es un formato para acá. Y aquí está bien especificado, porque le preguntan: la forma de la LPCAMM M2 también se va a adoptar para escritorio, y Hynix contesta que sí, ¿ok? Entonces dice: no habrá diferencia entre la memoria RAM que ya vamos a utilizar para escritorio y para laptop. Y Hynix dice que sí. Es el plan para reemplazar, ¿ok?, el estándar que tenemos en la actualidad. Esa es su respuesta inmediata de Hynix. Aquí lo que vemos es de que estamos hablando del caso de las memorias LP, que son las memorias de bajo consumo de energía y que son mucho más eficientes para los celulares y demás. Pero entonces aquí algo interesante: podemos entender que este tipo de memoria RAM sea un posible sustituto de la SODIMM actual, aunque como siempre tendremos que esperarnos para ver el resultado del trabajo que está haciendo Hynix en la actualidad, cuando pues lo mande oficialmente al mercado. Hablando del LPCAMM M2, esta memoria también pues se llegará a PC sí o sí, pues según esto indica Harukaze en X, que el SK Hynix le afirmó que llegaría a ordenadores de sobremesa. Y aquí está un chavo que está haciendo la revisión completa de esta memoria en físico, porque se las prestaron ahí en físico, y está haciendo unas comparativas, pero pues obviamente está ahí en chino.
¿O qué idioma es este? Sí, va a ser chino porque son muchas brocas. ¿O coreano? ¿Qué idioma será este? Yo creo que va a haber algún experto en idiomas aquí debajo de este video donde nos explique un poquito qué está hablando este tío, porque no. Este video no tiene traducción al inglés, ni al español, ni absolutamente nada. Este video está así nomás, pero está hablando de la memoria y las diferencias ahí con la SO-DIMM que van a cambiar. Entonces, en este video, sobre estos 8 minutos que habla este chavo en el stand de Hynix, y esta memoria, pues explica cómo este nuevo formato de memoria emplea los mismos chips que en la actualidad, pero reduce su tamaño y permite velocidades mucho más elevadas en un futuro, lo que significa que en este 2024 las memorias RAM que nosotros utilizamos pueden ser memorias RAM mucho más rápidas y mucho más eficientes. Y aquí dice que las primeras memorias CAM M2 LP DDR5X llegarán a 7500 megatransfers, alcanzando velocidades muy superiores a la SO-DIMM que trabajamos actuales y muy similares a la RAM soldadas que encontramos en las consolas como las AOC Zen A2 o las Lenovo Legion Go. Bueno, que memorias, ok, bárbaro, las memorias que ya encontramos en estas computadoras portátiles. Y dice que en 2026 la memoria ya llegará a los 9600 MHz, siendo mucho más rápida de lo que nosotros tenemos. Bueno, 2026 creo que están aventurándose mucho tiempo, pero esto hablan del estándar, que como les digo, el estándar en la actualidad son de 4800 a 5200 megatransfers. O sea que en 2 años nosotros debemos de tener el estándar al doble de velocidad de la actualidad, que eso es una verdadera locura, pero en este tipo de memoria. Entonces, ¿qué va a pasar para las computadoras de escritorio si Hynix lo afirma de esta manera? No creo que este estándar quiere decir, porque se ve que es un estándar que va soldado tal cual a la tarjeta madre, así que van a cambiar este formato, pero que venga para laptops y para computadoras de escritorio, y que tal vez veamos el cambio de la memoria DIMM como lo tenemos en la actualidad. No tal vez, a lo que aparenta esto sí, y que va a ser el primer cambio después de 55 años, que bueno, esto lo mencionan que en 2024 va a ir saliendo, entonces 2025 yo creo que lo vamos a tener en el mercado. Imagínense qué locura que cambien este estándar del SO-DIMM a este tipo de memoria, al LP, pero que a la vez nos van a cambiar también por acá las que utilizamos en la actualidad, que yo creo que sería el cambio ya para memoria RAM DDR6, o a lo mejor ya se acaba el tiempo de la memoria RAM DDR tal cual como la conocemos, DDR5, y ya nos vayamos nosotros a otro estilo de memoria, no sé, hasta por los formatos, no sé, estamos a lo mejor congeniando muchas cosas, pero lo que sí es de que la memoria RAM como la conocemos en la actualidad está a punto de cambiar, y esto nos lo está afirmando Hynix, que se viene un nuevo estilo, nuevas velocidades y diferentes sabores ahí para la memoria. Va a estar interesante esto. Si está soldado también, las latencias a lo mejor podemos mejorarlas todavía, que ese es un conflicto que tenemos muy marcado en la actualidad, que las latencias están yendo por las nubes gracias a los megatransfers que estamos viendo en la actualidad, gracias a las velocidades. Quiero que me dejen sus comentarios aquí debajo y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.